Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Que Leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más, y sí, ya tengo computadora de nueva cuenta. Gracias por la paciencia, gracias por la espera. Vamos a continuar con los videos constantes como siempre se ha venido haciendo en este canal. Y quiero iniciar este 2023 con una perspectiva, una plática constructiva frente al género del horror por unos comentarios que me estuvieron llegando en videos antiguos, y dije, es momento de platicar con ustedes dentro de este género, usando como referente una frase que extraí de George R.R. Martin de su obra Los Reyes de la Arena, cuentos de terror, que dice más o menos así, abro comillas: el lector de horror va a tener dos perspectivas frente a este tipo de textos. Una superficial, que se queda únicamente en el asesino, en la sangre y en el elemento mortuorio, en el elemento paranormal. Sin embargo, un lector tiene que tener una perspectiva analítica y entrometerse en lo más profundo de la psique de sus personajes, y para ello es necesario leer otro tipo de cosas. Empezando justamente este video, voy a hablarles del queer horror, que ya hay un video especial en el canal. Y como dice George R.R. Martin, yo no puedo entender al 100% el queer horror o el horror queer si yo no leo, por ejemplo, este tipo de cosas: Heartstopper, o Rojo, Blanco y Sangre Azul, o muchas otras novelas de corte juvenil LGBT. Me vas a decir, ¿cómo es posible que un lector de horror tenga que leer esto? ¡Claro! Porque así vas a entender la perspectiva de un personaje homosexual, un personaje lésbico. Vas a darte cuenta cómo fue el crecimiento de estas personas y sentirse extrañas, sentirse rezagadas, sentirse que no encajan, o inclusive sentirse unos monstruos. Un lector de terror tiene que entrometerse en estas tramas para poder después comprender algo como Poppy Z-Bride con La Llamada de la Sangre, o El Arte Más Íntimo. Porque una persona que no se ha entrometido, o no vislumbra o no entiende la psique de un romance adolescente, de unos personajes gays, van a darse cuenta que estos solamente se van a quedar como el asesino que le gustaba matar a otros chicos y que se enamora. O por ejemplo acá, de unos jóvenes adolescentes que terminan flechados y que hacen una masacre inminente. Pero no te entrometes a la parte de por qué este chico hace lo que hace, qué simboliza el amor homosexual, por qué la sociedad los está viendo mal y los llevan a cometer estos actos de vileza inhumana. Por esa razón, inclusive una autora que yo sé que todo el mundo conoce, y discúlpenme que me quede porque tengo los libros acá porque sí son bastantes, Entrevista con el vampiro. Ustedes saben perfectamente que esa transformación, esa danza macabra entre Louis y Lestat, no solamente es porque un monstruo lo sedujo, lo atrajo, sino por el romance que había entre ellos. Y entonces un lector superficial diría, nada más porque es un vampiro, lo conquistó, lo besó, lo transformó. No. ¿Por qué Louis y Lestat en Entrevista con el vampiro tienen esta relación tóxica de amor-odio, de deseo, de pasión? Todo eso está inmiscuido en novelas de temática LGBT, y no por el simple hecho de que Anne Rice haya puesto dos vampiros que se besan y tienen intimidad, porque son criaturas. Dejan de lado el sentimiento que también ellos fueron humanos, humanos con gustos diferentes, con atracciones diferentes. Ya nos dimos cuenta por qué es necesario también leer literatura LGBT para entender el queer horror. Y no solamente eso. Cuando, por ejemplo, hablamos de literatura de posesiones demoníacas, como por ejemplo Canción de Cuna de Diane Getz, Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremble, o Santuario de James Herbert, un lector superficial solamente diría: qué extraño, qué raro que otra vez la mujer sea la que está posesionada o el recipiente de este ser demoníaco. Y siempre es que la mujer es la causante del horror. Y no, porque si tú lees un texto de corte teológico clásico, una epopeya,
como es El Paraíso Perdido de John Milton, como es Un Diablo de Giovanni Papini, o como es Una Divina Comedia de Dante Alighieri, o inclusive El Diablo está en los detalles de Moe Chamblet, te das cuenta que el factor femenino es importante para la posesión demoníaca, porque según esta versión del Paraíso Perdido, te dice que las mujeres son el elemento del mal, que las mujeres nunca fueron hechas para estar con el hombre, sino para llevarlo a la perdición. ¿Ok? Y por esa razón, también cuando hablamos de literatura de brujas, siempre la maldad está enfocada en la mujer. Pero sobre todo, acuérdense que hay también demonios femeninos. Pero el hecho de que la figura de la mujer, partiendo de la demonología clásica, y lo dice Giovanni Papini y lo dice Milton, es por esta causa de que en estas novelas la posesión demoníaca se lleva en mujeres. Ya nos dimos cuenta cómo es la perspectiva analítica, la perspectiva de entrometerse en los sustentos en la literatura de terror, y eso no lo vas a obtener si solamente te quedas con las novelas, sino también tienes que leer textos clásicos, textos teológicos, textos que van más allá del simbolismo y la antropología de lo que es la demonología, ¿ok? Entonces ya vimos algo de queer horror, ya vimos demonología, vamos ahora con terror gótico. Una de las características y elementos del horror gótico es que hay un romance. Y el romance tiene uno de los puntos icónicos, y lo aprendimos con el hombre virónico. El hombre virónico, este hombre atractivo, este hombre seductor que va a llevar a nuestras protagonistas a sufrir desgracias y calamidades. El 90% de horror gótico siempre tiene un romance implícito y lugares llenos de secretos. Entonces, si tú quieres apreciar al 100% novelas góticas contemporáneas o novelas góticas clásicas, como es Gótico de Silvia Moreno García o Donde termina la noche de Isabel Cañas, y en Estados Unidos le pusieron La Hacienda, aquí le cambiaron el nombre, no sé por qué, tuviste que haber leído antes perspectivas románticas, como por ejemplo Jane Austen, con Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, Tess de los D'Urberville de Thomas Hardy. Tú no puedes entender el romance, la cuestión degradante de lo que es un hombre guapo, atractivo, destruyendo la vida de una joven doncella abnegada, si no lees novela rosa, si no lees novela romántica. Aunque te guste la atmósfera, los fantasmas, el 80% de la literatura de terror gótico tiene amor. Y entonces ahora entiendes la perspectiva por qué tienes que leer novela rosa para poder disfrutar más una novela gótica. Muchas personas que han leído terror gótico dicen: es que es muy lento, es que es muy pesado, y es que no entiendo al 100 y no me está dando miedo. El problema es que antes, tú como lector, no has tenido esta visión de la novela rosa, ¿vale? Y por esa razón, diría George R.R. Martin, quieres sentir, te quieres envolver en el género del misterio y del horror. Tuviste que haber pasado tus ojos por estas nuevas obras llamadas literatura rosa, porque también el miedo se da en el amor, con estas simples frases: ¿qué haría si viera el amor de mi vida con otra persona? ¿Qué sentiría yo si perdiera a los seres más amados de mi vida diaria? ¿Qué miedo surca cuando ves que el amor de tu vida está falleciendo por una enfermedad? Ya vamos comprendiendo, ya vamos entendiendo. Inclusive hasta puedo decir que Ghost, La Sombra del Amor, esta gran película de romance, entra en el terror gótico, porque estamos hablando de otro mundo, estamos hablando de un fantasma con asuntos pendientes que se une con una clarividente para poder proteger al amor de su vida. Es fantasma, es cuestión paranormal, es terror gótico, ¿a poco no? Pero también es una mezcla de literatura rosa. Ahora, otra de las perspectivas que me encanta del horror es las novelas negras o los asesinos seriales y sus pulsiones, ¿no? Como por ejemplo esta del Ángel de la Muerte, que es una preciosidad de asesino serial. Tienes que leer también perspectivas de psicópatas, como por ejemplo Noyasumi Pum Pum de Inyo Asano,
cómo te das cuenta que a través de una familia disfuncional, de una madre que te dice que te ama pero al mismo tiempo te odia, que viviste un romance infructuoso que te lleva a cometer bastantes errores y que perdiste a tus amistades, que te sientes un inútil y te quieres morir a cada rato, eso hace entender cómo un psicópata o un asesino se va a desarrollar en su vida adulta. Y no solamente Jeffrey Dahmer, no solamente el ángel de la muerte, sino también grandes monstruos de la novela negra como lo ha hecho John Katzenbach. Cómo su vida, a través de cada paso, Rumpelstiltskin, por ejemplo, los llevaron a cometer grandes escenarios mortificantes y llenos de sangre. Y para eso es necesario leer novelas o historias de mangas depresivas, fatídicas. ¿Ya vamos comprendiendo? ¿Y por qué no? Vamos a hablar del weird fiction. Recuerden que el weird fiction es utilizar un objeto para acontecer circunstancias paranormales o de miedo. O sea, el objeto como tal es el causante de todas las desgracias. Para ello tenemos, por ejemplo, ciencia ficción. Ubik, que es este objeto, este desodorante multiusos que va a provocar que la humanidad cometa mil y un cosas. Y al leer este tipo de ciencia ficción, al darles esta humanidad a estos objetos o darle este poder a los objetos, podemos disfrutar weird fiction tan sencillos como La noche del muñeco viviente, que es una marioneta la causante de miedo, o inclusive, una cámara como Sonríe y muérete, que una vez que tomes fotografías, esta cámara puede provocar la muerte o mostrarte escenarios posapocalípticos de lo que va a suceder después. El weird fiction, al usar objetos, te lleva a cómo la humanidad transforma con la tecnología y te lleva a cometer monstruosidades inhumanas. Y por último, hay que leer también novelas eróticas, novelas con parafilias, para darte cuenta que también el deseo, la pasión y el desborde sexual puede causar muertes. Para poder disfrutar, por ejemplo, algo como de Clive Barker y sus libros de sangre, que tienen muchas parafilias y mucha sangre. Una Pandora de Liliana Bloom, que habla de la anastimafilia. Una Cara de liebre, que habla, por ejemplo, de la necrofilia. Ya nos dimos cuenta cómo el terror está sustentado en diferentes géneros de la literatura, en diferentes temas, en la vida real, en la vida actual, que están a nuestro acontecer en nuestra vida diaria. Por eso, un lector de terror tiene que leer de todo para que cuando entre a conocer monstruos, asesinos, criaturas, bestias e infiernos, sepa de dónde están o de dónde vienen todos esos sustentos para causar o para decir, voy a cerrar el libro y voy a tener pesadillas, porque las mejores pesadillas están en lo que vivimos diariamente. ¿Va? Cuídense, se despide usted, Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer, y espero les hayan gustado estas recomendaciones e inclusive hayan ampliado su visión del género del horror. Así que, si aman el horror y quieren leer un Heartstopper, está perfecto. Si aman el horror y quieren leer un Pandora de Liliana Bloom, indiscutiblemente. Si aman el terror y quieren leer algo de Philippe K. Dick, se vale. Porque todo terror tiene un toque de romance, un toque diverso, un toque erótico y un toque suspirante, incluyendo objetos, personas y ambientes. Bye bye.